Atención, nos vamos poniendo en clima de mundial, ¿eh? Piensen que quedan ya menos de 20 días, 15 días hoy, si no me equivoco, un poco menos, un poquito más. De acá a la inauguración del Mundial Brasil, y las protestas persisten a punto tal que llegaron incluso al predio donde se entrenaba la selección brasilera. Vamos a tomar contacto con el colega Darío Pignotti, corresponsal del diario Página 12 en Brasil. Darío, muy buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿permea algo del espíritu futbolero o están más concentrados en los estadios, las protestas y demás en Brasil? María, la imagen de ayer, cuando la selección, una de las más caras del mundo, arribó a la concentración en la Granja Comarí, una zona serrana de Río de Janeiro, no fueron los miles o decenas de miles de hinchas recibiendo a su selección nacional, sino los adhesivos ubicados a lo largo de todo el ómnibus, del todo el colectivo que transportaba a la selección, por los manifestantes, fundamentalmente por los profesores, por los maestros de las escuelas primarias y secundarias de Río de Janeiro, que están en huelga y que bloquearon el ingreso del colectivo de la selección, y antes que esto, la salida de ese colectivo de un hotel muy próximo al aeropuerto internacional Carioca, el aeropuerto internacional Tom Jobim. Es decir, la noticia del día no fueron los festejos por el inicio del entrenamiento, por el inicio de la concentración del scratch brasileño, sino por la manifestación, que también hay que decirlo, en lo que va del año. Los grupos que se oponen a la Copa del Mundo han sido muy activos, muy escenográficos, pero no muy numerosos. Ayer, alrededor del ómnibus de la selección, en el aeropuerto Tom Jobim, en las cercanías del aeropuerto, no había más de 300 personas, y en la Granja Comarí, a unos 120 kilómetros de Río de Janeiro, en el interior del estado, los que protestaban eran decenas, ni siquiera centenas. Claro que lo hicieron en momentos de gran visibilidad mediática y de gran repercusión internacional, y esto es parte del aprendizaje que han llevado adelante esos grupos de inconformes, a diferencia del grupo pasado, cuando durante la Copa de las Confederaciones fue el peligro de esta Copa. Darío, vos sabés que estamos... Darío, discúlpame que te interrumpa, pues estamos con alguna dificultad con la conexión y se nos está haciendo un poco complicado ya entender. Vamos a hacer una breve pausa, Darío, si te parece, mientras intentamos mejorar la calidad de esta comunicación y nos puede llegar bien lo que nos estás diciendo. Ya venimos. Bueno, retomamos el contacto con el colega Darío Pignotti, corresponsal del diario Página 12 en Brasil. Gracias, Darío, por la paciencia para retomar este contacto. Estábamos conversando de que, bueno, el primer entrenamiento de la selección brasileña, la noticia no tuvo que ver con que se juntaran los jugadores que van a disputar el Mundial, sino con la protesta de unos maestros. Exacto. El dato fue por lo menos el dato televisivo y también el dato político, que en lugar de miles o decenas de miles de hinchas, como probablemente lo habría imaginado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2007, cuando pactó con la FIFA organizar el Mundial, había un puñado de hinchas, pero también varios manifestantes. La comparación que te establecía con las protestas del año pasado, que son de alguna forma el preludio, el germen de las actuales, es que las anteriores, durante la Copa de las Confederaciones, convocaron a cientos de miles de personas, y incluso algunos días hubo hasta más de 1 millón de personas en las calles. Las de este año son mucho más focalizadas, más activas y también mejor organizadas, es decir, ocupan puntos de gran visibilidad, como lo hicieron, por ejemplo, la semana pasada los trabajadores sin techo al rodear el estadio Itaquerão de São Paulo, donde se disputará el partido inicial entre Croacia y Brasil el 12 de junio. De todas modos, lo que te diría a forma de resumen sobre las percepciones que predominan en este país tan mercurial, tan futbolero, no hay a esta hora, a 16 días de la Copa, el fervor que cualquiera hubiera imaginado, y sí hay un descontento generalizado con los gastos excesivos, fundamentalmente con los gastos de los grandes estadios, que en algunas ciudades establecen un contraste abrupto. Es el caso, por ejemplo, del Itaquerão, al que te refería recién, que está muy próximo a una zona de favelas y a una zona donde
en las semanas anteriores, hace 2 meses, alrededor de 5.000 personas sin techo ocuparon un gran terreno baldío, o el propio Maracaná, que prácticamente es un hotel de 5 estrellas, unas pocas cuadras de distancia de grandes favelas como las favelas de La Maré, que desde hace 2 meses está ocupada por el ejército debido al rebrote de violencia. Este país de contrastes está recibiendo a la Copa con menos algarabía de lo que se esperaba, e indudablemente esto no es de la simpatía de la presidenta Dilma Rousseff, que juega su gran Copa del Mundo el 5 de octubre cuando intentará ser reelecta. Claro, esto está muy encima de las elecciones en Brasil, ¿no? Muy metido en la dinámica de la discusión electoral, cuando, como decías, ¿no?, con elecciones presidenciales en octubre, o sea, muy pegadito al final del Mundial. Son 2 partidos fundamentales para la presidenta, que aún así, pese a esta sensación térmica de cierta apatía, que en rigor probablemente va a dar paso a por lo menos a una atención popular más importante cuando comience la Copa, sigue siendo la presidenta, según una encuesta de hace 2 semanas, la favorita con el 40% de las intenciones del voto frente al principal adversario, Aécio Neves, del partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, con el 20%. Es decir, estamos jugando aquí en Brasil 2 Copas del Mundo, una de ellas futbolística y otra de ellas electoral. Y al mismo tiempo también se están disputando varios partidos disimulados en los vestuarios de la política. Algunos más visibles y otros menos, como por ejemplo la ruptura política de esta semana entre la presidenta y el ex crack Ronaldo, uno de los baluartes. A eso, digamos, Ronaldo fue uno de los apadrinados del expresidente Lula, tanto que él integra el comité organizador de la Copa, el comité organizador local de la Copa, y esta semana confesó abiertamente que está disgustado con las obras de la Copa y que adherirá a la campaña electoral del adversario de Dilma Rousseff. Nunca mejor aplicada la frase de durmiendo con el enemigo, es decir, una de las personalidades más gravitantes en el comité organizador de la Copa, que te avisa 2 semanas antes de que esta comience que él va a jugar en la Copa para el partido opositor. Bueno, qué interesante, Darío, cómo se van entremezclando la Copa y la política brasileña. Vamos a estar muy en contacto, 16 días, estamos ya en la cuenta regresiva final. Muchísimas gracias, Darío, por este contacto.